acciones organizadas por el IMSEC, así como lo habían solicitado, que se vieran temas de medicina y no solamente talleres de medicina estética. Yo me presento, soy el doctor Cristian Hernández, soy el presidente de la sociedad en Ciudad de México y pues bueno, es un gusto presentarles a una doctora que pues ella es una urgencióloga, trabaja conmigo, además de no solamente ser compañera de trabajo, también es mi amiga, por lo tanto les puedo decir que es una persona sumamente comprometida con el trabajo, con sus pacientes, con los residentes, con la enseñanza. Entonces, tengan por seguro que esta presentación va a ayudarles de mucho en sus consultorios. Yo le pedí que fuera dirigido para los médicos estéticos, para nosotros, y con cosas que se pudieran complicar de pues, material que utilizamos, como la toxina, como los rellenos. Entonces, espero que les guste, espero que disfruten la presentación, que aprendan mucho. Al final podremos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y pues bueno, doctora Jessica, es todo tuyo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, soy amiga del doctor Cristian Hernández, un excelente compañero también. Y bueno, mi nombre es Jessica Paola Muñoz Suárez, soy urgencióloga, trabajo en el Hospital General de Zona del IMSS la 24. Y bueno, este tema es muy importante, creo que tiene un aule muy importante para ustedes, porque justamente están en esto de lo que es medicina estética. Entonces traté de dar el tema justamente enfocado a lo que es pues su práctica clínica, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a empezar con definiciones, ¿ok? Bueno, antes que nosotros lleguemos como tal al choque anafiláctico, vamos a empezar con lo que es anafilaxia. Anafilaxia es la reacción inmediata a la droga. ¿Esto cómo se va sacando? Por medio de los consensos y las guías de actuación médica de anafilaxia, que son las guías Galaxia 2020, en donde ellos nos dan una definición determinada por la UAU, que la UAU es la Organización Mundial de Alergología, donde han estado actualizando constantemente las definiciones de anafilaxia. La última fue del 2020, donde nos comenta que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser de inicio rápido y puede causar la muerte. Y cuando ya es una anafilaxia grave, hay un compromiso de vías respiratorias y un compromiso circulatorio, sin necesidad de que haya una afección cutánea y por ende que haya un choque circulatorio. Si nos damos cuenta, esta va a tener una evolución. Empezamos con anafilaxia. Posteriormente puede haber una anafilaxia grave y posteriormente a este terminamos en un choque anafiláctico. ¿Cuál sería nuestra definición de choque anafiláctico? Es una respuesta extrema del sistema inmunológico a un alergeno, resultando una liberación masiva de sustancias como histamina y otras sustancias inflamatorias que nos van a producir síntomas como dificultad respiratoria, edema, así como hipotensión, que van a requerir la atención inmediata. Por eso es la premura de la atención del choque anafiláctico. Ahora, ¿cuál es la fisiología normal de una reacción inmunológica? Debemos de conocer cuál es la fisiología normal, porque hay dos células que van a estar aquí de forma importante, que son los mastocitos que se encuentran en los tejidos conectivos y lo que son los eosinófilos que se encuentran dentro del retorno circulatorio. Estas son las dos células fundamentales que van a hacer que se desarrolle la respuesta inmunológica. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy poniendo, tenemos un alergeno, cualquier cosa, puede ser desde un veneno, un medicamento, un alimento, que este va a estimular la producción de inmunoglobulina E, y una vez que se produce la producción de inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina E va a unirse a los receptores que se encuentran justamente en las células de los mastocitos eosinófilos. Después de que se unen a lo que son los receptores, van a producir la degranulación del mastocito, como se ve en la imagen de acá abajo, y también va a estimular la degranulación del eosinófilo. Al degranularlo, lo que van a liberar es la histamina,
principalmente, y mediadores neoformados como la prostaglandina y los preformados como la triptinasa. Estos a su vez van a producir una vasodilatación y una alteración en la permeabilidad y es lo que nos va a dar la serie de sintomatologías que vamos a estar viendo. Entonces, en sí, ¿cuál va a ser la fisiopatología del choque anafiláctico? Aquí se va a producir una reacción extrema y errónea del alérgeno como amenaza. Se va a estar constantemente activando este sistema de granulación y por ende liberando constantemente histamina que nos van a producir una vasodilatación permanente y nos van a permitir que haya entrada de líquido a los tejidos, conduciendo problemas tanto respiratorios como cardiovasculares. Y entonces aquí viene la fisiopatología, lo bonito del choque anafiláctico. ¿Por qué se dan todos estos síntomas? La explicación del por qué lo va a presentar, ¿no? Entonces ya comentamos que hay una producción de estas sustancias que son la histamina, las prostaglandinas y la triptinasa, y van a producir dos efectos fundamentales del choque anafiláctico, que va a ser la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad. La vasodilatación va a ser una vasodilatación extrema, entonces nos va a producir que hay una disminución del retorno venoso y esto nos va a producir una reducción del gasto cardíaco, que a su vez la reducción del gasto cardíaco nos va a disminuir una producción de flujo de sangre a nivel de las arterias pulmonares y por ende una disminución a nivel de la perfusión coronaria y esto se va a dar como una hipoperfusión a nivel tisular, dándonos el estado de choque. Por otro lado, lo que es la extravasación, el aumento de permeabilidad a nivel de los capilares, nos va a producir edema en las vías respiratorias y como va a haber edema de las vías respiratorias, también va a haber como un efecto de compensación, un broncoespasmo en el músculo liso de los bronquios y de las arterias vasculares, y esto va a producirnos la hipoxia. Entonces, son los síntomas que nos va a dar principalmente. El compromiso cardiorrespiratorio está plasmado en esta diapositiva, el por qué el paciente llega a hacer un choque distributivo y por ende un choque anafiláctico. Ahora, es importante conocer también las reacciones de hipersensibilidad. Yo creo que todos lo sabemos, en la carrera las llegamos a ver, pero a veces son como un poquito difíciles de comprender. Entonces traté de simplificárselas aquí. Hay 4 reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad son respuestas inadecuadas del sistema inmunitario a una sustancia que en condiciones normales son inofensivas. Nosotros vamos a tener 4, que es la hipersensibilidad tipo 1. Esta hipersensibilidad tipo 1 está determinada por las inmunoglobulinas C y la enfermedad que nos va a producir va a ser pues la anafilaxia y la atopia. Es lo que vamos a ver nosotros normalmente en área de urgencias. Ustedes en un panorama urgente es lo que se ven, o incluso en un panorama que no sea urgente, ¿no? Es la reacción que va a presentarse. Tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta está determinada por inmunoglobulina E, pero aquí va a haber depósitos de anticuerpos. Una enfermedad común de un tipo de hipersensibilidad tipo 2 es la anemia hemolítica. La hipersensibilidad 3 es el de depósito de complejos inmunes y un ejemplo de este tipo de enfermedad es el lupus, y la hipersensibilidad tipo 4 ya es una respuesta tardía, ¿no? Esta ya está dado por otros mediadores, entre esos los linfocitos, y en este caso sería la tiroiditis de Hashimoto, un tipo de enfermedad que puede ser por hipersensibilidad tipo 4. Ahora, ¿a ustedes en qué les compete esta patología? Pues es muy importante conocer los productos que están manejando. Ustedes manejan normalmente lo que es el ácido hialurónico, la toxina botulínica, los bioestimuladores y los anestésicos. De entre estos anestésicos, por lo que sé, ustedes utilizan mucho la lidocaína. Entonces, es importante saber que el ácido hialurónico, pues su aplicación por lo que normalmente se utiliza es para rellenos faciales, hidratación y mejora de las arrugas superficiales. La toxina botulínica va a relajar los músculos y por ende va a disminuir las arrugas dinámicas. Los bioestimuladores sabemos que rejuvenecen a largo plazo y mejoran la elasticidad y la firmeza, y los anestésicos van a aliviar el dolor para la aplicación de ambos. ¿Qué es lo que a mí me interesa que se lleven de este cuadro? Pues la duración de los efectos, porque dependiendo de la duración de los efectos vamos a esperar las complicaciones de los mismos, sabiendo que el ácido hialurónico tiene una duración de 6 a 18 meses aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, de la toxina botulínica de 3 a 6 meses y de los bioestimuladores de 1 a 2 años. La duración de la lidocaína es de minutos a horas, ¿ok?
¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente nosotros tenemos que saber en qué tiempo puede reaccionar mi paciente a una anafilaxia y de ahí complicarse ya como tal con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Se ha visto en la literatura que el tiempo es fundamental. Aquí el tiempo es fundamental. Entonces, las alergias a los alimentos, para que pueda llegar a progresar a un choque como tal ya anafiláctico, pueden hasta presentarse durante los primeros 30 minutos. En un caso con un veneno en 15 minutos y vean los medicamentos, a los 5 minutos es el tiempo en que puede presentar lo que es la anafilaxia. Entonces es importantísimo el tiempo. Aquí el tiempo salva vida. Entonces, vamos a tener tres tipos de reacciones y dependiendo de los productos. Una reacción inmediata la va a hacer lo que es el ácido hialurónico y el Botox y vamos a encontrar que estos se van a hacer desde los segundos a los minutos después de la exposición y puede presentar enrojecimiento, urticaria, plurito. Sin embargo, la literatura nos dice que el Botox es muy difícil que dé como muchas reacciones porque es una toxina altamente purificada. O sea, es muy raro que dé reacción alérgica como tal. Más que nada las complicaciones van a ser por la aplicación, no por tanto efecto adverso. Y bueno, la reacción acelerada van a ser los tópicos, tanto los anestésicos tópicos como subdérmicos. Estos pueden ocasionarse de minutos a horas a la aplicación. Puede presentarse dolor en el sitio de punción, hiperemia y nada más. Pero también se ha visto en la literatura que el 1% de los casos de choque anafiláctico se pudo haber producido por anafilaxia. Es muy poco, pero puede suceder, secundario a la lidocaína y las tardías serían los bioestimuladores. El bioestimulador va a ser de horas a días. Aquí todo va a depender del componente, porque si el bioestimulador tiene productos como hidroxiapatita de calcio y ácido poliláctico, esos son los que producen más depósitos de calcio a nivel del tejido subcutáneo y por ende nos pueden producir granulomas. Es como un efecto adverso que puede presentarse. Ok. Y entonces aquí vamos a conocer, pues, enfocado a lo que es medicina estética, cuáles son las causas más frecuentes, pues ya lo comentábamos, los rellenos dérmicos, que estos son como el ácido hialurónico, que se utilizan principalmente que pueden provocar reacciones alérgicas debido a la naturaleza extranjera y la sensibilidad individual de los pacientes. Otros son las toxinas botulínicas que se pueden utilizar, ya sabemos que tratamientos estéticos y pueden inducir reacciones adversas, incluyendo la anafilaxia. Y en algunos pacientes es importante evaluar cuidadosamente el uso de esta, aunque les vuelvo a comentar, la toxina botulínica es muy raro que produzca una reacción alérgica. También los anestésicos locales pueden producir estas lesiones, e incluso les digo que el choque anafiláctico es muy raro por lidocaína, pero por eso es importante hacer una historia clínica completa, ¿no? Y los cosméticos y los materiales quirúrgicos. Es muy importante a la vez también que sepan ustedes que todo el material que van a utilizar solamente se va a usar una vez y tiene que ser desechable. No lo pueden reutilizar porque si nosotros reutilizamos los materiales, aunque tratemos de esterilizarlos, tenemos el alto riesgo de que puedan producir infecciones en la piel como la celulitis o infecciones de otro índole. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, usen pues todo lo que es el material estéril, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que debemos de identificar? Los síntomas principales pues pueden ser el prurito, el enrojecimiento, la urticaria, y estas manifestaciones pueden aparecer a los minutos después de la exposición del alergeno, lo cual indica una respuesta rápida del sistema inmunológico y puede ser atendida de inmediato. En este caso podemos ver el rash cutáneo, el hiperemia de las manos, el rash en lo que son, o el eritema malar como si fuera lupus, pero es un rash cutáneo solamente en cara por la reacción del alergeno. Tenemos las lesiones urticariformes y la más grave en este caso sería esta, que sería el angioedema. El angioedema es un dato de anafilaxia grave. Si nosotros no sabemos identificarlo, entonces este paciente en cuestión de horas a minutos puede evolucionar a un choque anafiláctico. Entonces, estos pacientes presentan edema facial, edema en lo que es la boca y la glositis, que es edema de la lengua, así como edema en la laringe. Por eso es muy preocupante si nosotros no llegamos a identificar esta causa. Y los síntomas avanzados. Ya los síntomas avanzados se van a representar
Aparte de los que puede tener a nivel cutáneo, no siempre los puede tener, pero puede llegar a tenerlos cutáneos, empiezan a presentar edema facial, dificultad respiratoria, hipotensión, y entonces estos ya son datos de que es un paciente que está presentando choque anafiláctico. Y como consecuencia, pues el choque anafiláctico va a disminuir una disminución rápida de la presión arterial, puede obstruir las vías aéreas, incluso no solamente afectar un órgano, puede afectar, hacer una falla orgánica múltiple y llevarnos a un desenlace fatal. Nosotros tenemos que, según la Sociedad Escandinava de Anestesiología, hace esta clasificación para nosotros identificar cuáles son los datos iniciales y cómo va a ir la progresión del cuadro clínico a un estado de choque y posteriormente a la muerte, ¿no? Entonces nos dice que en una etapa uno va a haber manifestaciones pues generalizadas, puede haber desde eritema, urticaria, edema. El segundo eslabón sería una afectación en otros órganos. Aquí ya empieza a haber un compromiso circulatorio como la hipotensión, la taquicardia, un compromiso respiratorio como datos de tos, dificultad respiratoria, disnea. Y en el tercero ya tenemos datos de colapso, ¿no? Ya hay arritmias, broncoespasmos, ya hay una alteración en el llenado capilar y esto va a progresar a un paro cardiorrespiratorio, que el cual si nosotros no sabemos ni siquiera identificar qué está pasando con nuestro paciente, puede incluso fallecer en el consultorio. Y entonces yo me atreví a ustedes que son de medicina estética a ponerles este caso clínico, ¿ok? Entonces imagínense que llega a su consultorio una paciente femenina de 35 años de edad, la cual acude para un procedimiento estético de relleno facial en área de los surcos nasogenianos con ácido hialurónico. Nosotros hacemos la historia clínica y comenta que no tiene ningún antecedente de importancia, no es alérgica a nada. Empezamos con el procedimiento que se utilizó, que fue ácido hialurónico reticulado con lidocaína. Se aplica una dosis de 1 mililitro en cada surco nasogeniano y utiliza una técnica de retroinyección. Posteriormente, nosotros empezamos a presentar estas reacciones. Del minuto 0 al 1, después de la aplicación de la inyección, empieza a presentar calor local en el rostro, leve plurito en el área tratada. De 2 a 5 minutos empieza a aparecer urticaria o ronchas generalizadas en lo que es el tórax y las extremidades, y el paciente empieza a sentir mareo y palpitaciones. Al tiempo del minuto 6 al minuto 10 empieza a presentar dificultad respiratoria, empieza a presentar este es el edema que empieza a tener en el cuello y en el tórax, y posteriormente empieza a presentar lo que es hinchazón de labios, disfonía, dificultad para respirar. Inmediatamente tomamos signos vitales y encontramos una TA de 80-50 con una frecuencia cardíaca de 110 y una saturación de 89%. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál sería? ¿Ustedes quieren en este caso? ¿Alguien quiere participar? Es un caso que puede pasarles en su consultorio. ¿Qué es lo que harían? Aquí lo que me importa es saber cuál es su pensamiento de actuación inmediata para que nosotros podamos así llevarlos de la mano y sepamos qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer en un caso de que llegue al consultorio? Esto acuérdense que pasa de minutos a horas, no va a esperar más tiempo. Si ustedes están en su consultorio y no hay internet y no hay forma de buscar qué es lo que tiene, pues imagínense, ¿no? Pierden tiempo. Entonces, tienen que tener un pensamiento de acción inmediata. ¿Qué van a hacer en este caso? ¿Alguien quiere participar? No importa lo que digan, aquí lo importante, aunque nos equivoquemos, lo importante es hacer esta retroalimentación y que todos vayamos haciendo lo que es el algoritmo, ¿no? Ya están comentando en el chat, Jessy. Ajá, Este, José Rincón dice asegurar vía aérea, Michelle Benítez, aplicación de corticosteroides, Paulina, esteroide parenteral, tratamiento con esteroides, hidrocortisona, yo comento ABC, ok. Rodolfo dice epinefrina, aplicar dexametasona IM y poner oxígeno, vía permeable, ABC y corticosteroides, otro antihistamínicos IV y esteroides, canalizar, cánula de Guedel, oxígeno, epinefrina, 0,5 mililitros IM en vasto externo. Ok,
Todas las respuestas son correctas, pero no todas las acciones deben de ser de forma inmediata, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente si nosotros nos adelantamos a usar un medicamento antes que a lo mejor el ABC, pues perdemos tiempo. Entonces, justo aquí vienen a aprender y esos conocimientos que a lo mejor tienen son buenos, pero hay que reestructurarlos y ponerlos de forma adecuada para que ustedes hagan su propio algoritmo en el consultorio y lo sepan aplicar. ¿Ok? Entonces, para eso, la actuación inmediata debe de ser saber identificar que está pasando algo con mi paciente. Algo está pasando, no es normal la reacción que está teniendo. Inmediatamente lo que yo voy a hacer es suspender el alergeno. Una vez que suspendamos el alergeno, debemos ver este que es una mnemotecnia que nosotros llegamos a utilizar, que es BLESDED. BLESDED nos habla de que nos va a servir para identificar la gravedad de la anafilaxia y si se agrega hipotensión, ya se haría un choque anafiláctico. Entonces, en lo que es la anafilaxia, en este BLESDED, la B es de broncoespasmo, la L es de laringoespasmo, esto porque hay edema en las cuerdas vocales, por eso empiezan a hacer el dichoso estridor, que es, eso lo hacen durante la expiración y en la expiración, eso se llama el laringoespasmo, después puede ser lo que es E de edema, el angioedema, el shock como tal que se va a manifestar como hipotensión, las sibilancias que pueden ser expiratorias e inspiratorias y la disnea. Inmediatamente vamos a administrar, una vez que identificamos estas sibilancias, ¿Que te una vez, pusiste nervioso, eh? ay, creo que alguien tiene abierto su micrófono. Ya. Una vez que identificamos el acrómino BLEST, tenemos que administrar lo que es adrenalina intramuscular y el uso de oxígeno suplementario. Entonces, primero vamos a identificarlo, suspendemos el alergeno, aplicamos nuestra mnemotecnia, tomamos signos vitales, iniciamos la administración de adrenalina y empezamos con el uso de oxígeno suplementario y la administración con líquidos. ¿Qué es lo que a mí me importa que se lleven? ¿Qué es lo que tienen que tener en su consultorio de medicina estética? Siempre tienen que tener una toma de oxígeno y un tanque de oxígeno con oxígeno, ¿no? Porque no tiene chiste que tengan el tanque sin esta concentración, sin oxígeno. No sirve de nada. Entonces, lo más importante es que tengan tomas de oxígeno, un tanque de oxígeno, por lo menos un dispositivo para ya sean puntas nasales, mascarilla Venturi o mascarilla reservorio, que tengamos soluciones como la que nosotros utilizamos es solución Harman, venoclisis, para hacer para hacer punción, ajá, catéteres, em, para canalizar venas, y su kit que deben de tener a fuerza es cristaloides, como el Harman, la adrenalina, por lo menos una ámpula de 1 miligramo, corticosteroides de acción rápida y antihistamínicos de acción rápida, ¿ok? Y obviamente lo más importante es que tengan también un adiestramiento. Es muy importante que ustedes sepan si el paciente cae en paro, saber qué hacer, porque como les vuelvo a decir, el tiempo es vida. Y si nosotros no tenemos ni siquiera el conocimiento del ACLS básico, el BCLS, entonces ese paciente va a fallecer. Pero si ustedes tienen el adiestramiento adecuado del BCL y el ACLS, pueden salvar una vida. Entonces vean lo importante que es hacer bien las cosas y hacer buena práctica médica, ¿no? Y este es nuestro algoritmo de lo que es la anafilaxia. Entonces, primero lo más importante que nos dice aquí es, ¿está viendo reacción anafiláctica? Sí. Entonces, vamos a hacer lo que es el ABCD, que es ver la vía aérea, y todo esto es inmediato, no se tienen que tardar, es inmediato. Estoy viendo la vía aérea, hay edema, hay ronquera, hay estridor, está el paciente saturando menos de 92, empieza a tener sibilancias, está taquipneico, está con desorientación. Debemos de ver lo circulatorio, cómo está la presión, está baja la presión, el paciente está con taquicardia, tiene palidez de tegumentos, el llenado capilar está retardado, tiene frialdad en las extremidades, está diaforético. Hay que ver cómo en ese mismo momento se activa el código de emergencia, el 911, inmediatamente vamos a empezar el algoritmo, ¿no? Entonces vamos a ver si está hay compromiso de la vía aérea y de la vía circulatoria y cambios de piel. Pedimos ayuda y lo que vamos a hacer, una vez que estamos identificando estos datos en el paciente, tenemos que tener ya nuestra adrenalina en la mano
y empezarla a colocar intramuscular. No hay que perder tiempo en un acceso vascular porque en ese momento a lo mejor no tenemos enfermería, no tenemos el adiestramiento para colocar un acceso vascular en ese momento. Entonces, lo que queremos es salvar la vida, lo que queremos es reducir tiempos. Entonces, lo que vamos a hacer es la aplicación de adrenalina intramuscular. Una vez que ya la aplicamos, bueno, empezamos a hacer a la vez todo, ¿no? Asegurar la vía aérea. Estamos entonces colocando, podemos poner un dispositivo, una cánula de Guedel, en caso de que ya fuera una desaturación extrema y el paciente esté con mucha dificultad respiratoria, pero mientras si apenas empieza con datos de disnea o dificultad respiratoria, tenemos una desaturación menos del 92%, entonces empezamos la administración de oxígeno. Si tenemos ya una vez que pasamos la adrenalina intramuscular, forma de tener un acceso vascular, ponemos un acceso vascular y empezamos la hidratación con fluidoterapia, principalmente con Harma, para mejorar lo que es la hipotensión y posteriormente administramos corticosteroides y lo que es antihistamínicos. Pero lo principal es la adrenalina, ¿no? Entonces la adrenalina viene en una presentación de 1 miligramo, ahorita les voy a decir cómo la vamos a aplicar. Entonces, por lo menos en consultorio que tengan tanque de oxígeno, que tengan un bamanómetro, un oxímetro, este, es más que suficiente para poder hacer o aplicar este algoritmo. Ahora, también de forma inicial, si el paciente en ese momento presenta hipotensión, podemos hacer una elevación pasiva de las extremidades pélvicas y esto se ha visto que el promedio puede elevar la presión o puede elevar el volumen sanguíneo hasta 300 mililitros. Entonces, podemos utilizarlo, se hace una elevación justamente en la cama donde estuvieron aplicando el ácido hialurónico, el Botox, de 45 grados. Más o menos puede ser entre 5 minutos, inmediatamente esto va a elevarnos la presión arterial. Y bueno, la adrenalina es el tratamiento de elección en estos casos, ya que va a producirnos una broncodilatación, una vasoconstricción y una disminución del edema, así como va a estabilizar tanto los mastocitos como los basófilos y nos va a aumentar el inotropismo, porque acuérdense que aquí hay una disminución del gasto cardíaco y por ende hay una disminución de la perfusión tisular y por ende nos está produciendo la hipotensión constante, ¿no? Entonces la adrenalina va a venir en una presentación de 1 miligramo mililitro. Se puede aplicar intramuscular, aquí no se debe de diluir y no se debe de colocar en la región glútea. Puede aplicarse a nivel subcutáneo, es mucho más lenta el efecto, pero se puede aplicar y su mecanismo de acción o su acción inmediata va a ser de 5 a 10 minutos y intravenosa obviamente el mecanismo de acción o de acción va a ser inmediata, ¿no? Entonces vamos a utilizar lo que es la adrenalina, lo vamos a utilizar en una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular y se va a colocar en el vasto lateral del músculo. Esto se va a repetir de 5 a 15 minutos de forma inmediata. No hay una dosis máxima de adrenalina que tengamos que aplicar, no es necesario. Nosotros tenemos que aplicar hasta que mejore la presión arterial y vemos que los síntomas van remitiendo. Es inmediata la respuesta. Si ustedes lo llegaran, espero que no pase, pero se ve inmediata la respuesta. Una vez administrada la adrenalina, mejora el broncoespasmo, mejora la presión, mejora la taquicardia efectivamente. Y ahora, si ya tenemos una vía, un acceso vascular, podemos utilizar la adrenalina intravenosa a 0.1 miligramo por kilogramo minuto. Y bueno, aquí está la aplicación. Hay un material que se utiliza mucho en Estados Unidos, que se utiliza, es el EPUSH. El EPUSH es una jeringa que ya viene dosificada para adrenalina, justamente en casos de anafilaxia, que solamente se va a aplicar inmediatamente en la pierna. Estos ya vienen con la dosificación. Aquí en México hay algunas presentaciones, pero son bastante caras. Entonces, con que ustedes tengan su adrenalina, y esta la pongan en una jeringa de insulina, vamos a aplicar más o menos 5 unidades inicialmente en el vasto lateral de la pierna. Aquí está un ejemplo cómo lo van a aplicar. Imaginemos que aquí no tenemos el dispositivo, lo que tenemos es una jeringa de insulina y esta jeringa de insulina con 1 miligramo de adrenalina te llena 10 unidades. Entonces vamos a aplicar primero 5 unidades a nivel subcutáneo. Vean dónde lo aplicamos, en el vasto lateral de la pierna. Vemos la respuesta inmediata, mejora el paciente o no mejora. Si no mejora,
el paciente, administramos una segunda dosis, en lo que a lo mejor en ese momento estamos canalizando una vía permeable y empezamos la administración de lo que es la adrenalina intravenosa. Pero mientras podemos cada 5 minutos estarla aplicando intramuscular. Ahora, en caso de ya nosotros como tal, en un estado refractario donde la anafilaxia no funcionó con adrenalina, ya en un estado hospitalario utilizamos lo que es noradrenalina, el glucagón y la fenilafrina en infusión, pero ya esos son manejos hospitalarios. Y entonces, ¿qué van a hacer? O sea, los cuatro pasos principales que necesito que se aprendan es, uno, identificar las causas principales. Tengo que identificar el alergeno. Número dos, ya lo identifiqué. Veo que tiene datos de alarma. Está con datos de anafilaxia severa. El segundo paso, administro adrenalina sin pérdida de tiempo. Administro adrenalina, 0,5 miligramos o 5 unidades en una jeringa de insulina intramuscular en el vasto lateral del muslo cada 5 minutos y en ese momento estoy activando el SIN, el sistema de emergencias. 911, le comento la situación, pero yo ya en ese momento estoy actuando. Estoy a su vez viendo la oxigenación. Si mi paciente está saturando menos de 92, entonces ya uso dispositivos. Si ustedes recordarán la fracción de la FiO2, la fracción de oxígeno a nivel ambiente es de un 21%. Entonces, el aporte de oxígeno va a depender del dispositivo que vayamos a utilizar. Las puntas nasales nunca les van a dar el 100%, les van a dar a lo máximo un 44% con 6 litros. Si ustedes colocan 10 litros de oxígeno, ya no funciona. O sea, el máximo que podemos utilizar o el aporte máximo que va a dar esa punta nasal va a ser a 6 litros. A más no lo va a dar. Después podemos tener lo que es la mascarilla Venturi. Esta nos puede nos puede aportar 60% de oxígeno y la mascarilla reservorio la que mejor nos puede aportar de oxígeno, que es un 80%. Ahora, es importante que también sepan que no siempre vamos a utilizar nosotros lo que es el oxígeno de forma innecesaria. Si mi paciente está saturando 92, aunque esté taquipneico, pero la saturación se mantiene, no es necesario que nosotros administremos el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno también en altas concentraciones produce mayor daño endotelial. Entonces, si el paciente está saturando 96%, pues no es necesario colocárselo, porque bien nos dicen las guías y los algoritmos, saturación menos de 92% ya es candidato para utilizar algún dispositivo. Mientras, pues no es necesario. ¿Ok? Y bueno, vamos a utilizar lo que es también la fluidoterapia. Una vez que ya tengamos un acceso vascular, vamos a usar soluciones como los cristaloides, el Ringer lactato o la solución Harman. Vamos a empezar a 20 mililitros por kilogramo hora de 5 a 10 minutos. Eso significa que podemos iniciar cargas de 500 hasta 1000 para menos de una hora en lo que restauramos el volumen. Y posteriormente dejar otra vez 1000 de solución para 2 horas. ¿Ok? Y con respecto a los corticosteroides, esto yo creo que es muy importante. Malamente tenemos el uso de esteroides porque no conocemos su acción y su mecanismo principalmente. Entonces, el esteroide va a tener una acción un mecanismo de acción lenta. O sea, no hay ningún esteroide que a los 5 minutos, a la hora te lo ayude. Realmente su acción es nada más para mantener o disminuir el estado de la respuesta inflamatoria. Pero el tratamiento inmediato debe ser la adrenalina y debe de ser el oxígeno si es necesario y la restauración del volumen. El corticosteroide, si ustedes ven aquí, tenemos los de acción corta, intermedia y prolongada. El de acción corta, más o menos su efecto lo viene haciendo de 8 a 12 horas, tiene una baja potencia y entre esos tenemos a la hidrocortisona y a la cortisona. Los de acción intermedia, su mecanismo es de 12 a 36 horas, tiene una potencia intermedia y de estos, pues ya tenemos los que se ven acá, que son la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona. O sea, su efecto hoy puede durar hasta 12 a 36 horas y la de acción prolongado es de más de 36 horas. Y su potencialización es más alta, o sea, su efecto es más alto, pero tarda un poco más en hacerlo. Entre esos tenemos la dexametasona. Entonces, con esto, ¿a qué me quiero referir? Que ustedes
El corticosteroide, la elección que debemos de utilizar es la hidrocortisona y la dexametasona. Si yo quiero prolongar el efecto de la reacción alérgica en este paciente, bueno, yo utilizamos la metilprednisolona para que tarde más el efecto hasta 12 a 36 horas, pero la dexametasona solo porque su acción va a ser más alta, pero quien va a actuar de forma inmediata va a ser la hidrocortisona. Entonces, hidrocortisona de elección y después dexametasona. Ok, ahora, ¿cómo se va a administrar la dosis de estos medicamentos? La dosis de la hidrocortisona normalmente es de 1 a 5 mililitros por kilogramo. Sin embargo, ya hay guías donde nos dicen que podemos utilizar 200 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas. Y vamos a, como les vuelvo a decir, esto es porque activa la reacción tardía de la respuesta inflamatoria. Entonces llega el paciente, ya le pusimos la adrenalina, el oxígeno, la fluidoterapia. Entonces ya iniciamos el manejo con el esteroide, iniciamos con hidrocortisona 200 miligramos. Yo no tengo todavía acceso vascular, puedo iniciar la intramuscular, no hay ningún problema. No tengo hidrocortisona, bueno, uso dexametasona 8 miligramos intramuscular, ¿ok? Pero no usen otro tipo de esteroide, de preferencia hidrocortisona, 200 miligramos, intramuscular o intravenosa. Después tenemos los antihistamínicos. Desgraciadamente con los antihistamínicos también a veces no conocemos cuál es su vida media y entonces lo que hace el antihistamínico es disminuir la secreción de histamina y disminuye los signos cutáneos y puede producir somnolencia. Aquí no va a tener ningún efecto ni de hipotensión ni tampoco de broncoespasmo. Tenemos la clasificación de los antihistamínicos que son los de primera y segunda generación. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno no va a dar ningún efecto sedante y el segundo sí lo da. ¿Cuáles son los que me importa que conozcan? Pues los de primera generación, la clorferamina y la difenidramina, y de los antihistamínicos que pueden, bueno, de segunda generación, la loratadina y la desloratadina. ¿Cuál es el que tengo que tener de elección en mi consultorio? La difenidramina. Es el antihistamínico de elección para el choque anafiláctico o para la anafilaxis. De preferencia se pueden conseguir difenidramina intramuscular o intravenosa, eso sería lo ideal. Viene en una presentación de 10 miligramos en 1 mililitro. El mecanismo de acción es a los 5 minutos intravenoso con una duración de 4 a 6 horas su efecto. Y si nosotros lo aplicamos intramuscular, el efecto lo vamos a ver de 20 a 30 minutos. Pero si yo lo aplico intravenoso, a los 5 minutos ya empieza el mecanismo de acción. Ahora, yo no tengo la forma de conseguir la difenidramina, no tengo, bueno, podemos utilizar entonces la difenidramina en la presentación vía oral. Le damos incluso de 2 tabletas en ese momento, sabiendo que el efecto va a ser hasta los 20, 30 minutos. También podemos utilizar otro antihistamínico como la clorferamida, que es un antihistamínico de primera generación. Bueno, en Estados Unidos y en Europa tenemos presentaciones intravenosas, que incluso el efecto va a ser a los 5 o 10 minutos, pero aquí en México no hay. Entonces tenemos la vía oral. El tema de la clorferamida es que su mecanismo de acción va a ser de 10 a 30 minutos. Perdón, de 30 a 60 minutos. Realmente va a tardar más el efecto todavía. Y pues la loratadina, la famosa loratadina que todos tenemos, ¿no? Desgraciadamente, el mecanismo de acción de la loratadina es de 60 a 120 minutos. Entonces, imagínense, tienen anafilaxia grave y ustedes les dan loratadina y la loratadina sabemos que va a hacer el efecto en 1 hora. No nos sirve absolutamente de nada. Es preferible usar difenidramina. Entonces, ¿cuál es el antihistamínico que deben de tener dentro de su kit del consultorio médico? Difenidramina, ya sea intravenosa o difenidramina vía oral. Por favor, quítense eso del apego a la loratadina. La loratadina no les va a ayudar en un caso de anafilaxia, no les va a ayudar en un caso de choque anafiláctico. ¿Mm? Nuevamente hay que tener una adecuada práctica médica, ¿no? Y bueno, para nosotros prevenir este tipo de situaciones es importante que entonces hagamos una historia clínica detallada sobre los factores de riesgo, los antecedentes que tienen y aunar mucho en lo que estos son las alergias, ¿no? En algún momento, oiga, le han aplicado este medicamento, tuvo alguna reacción en algún momento, ya se lo han aplicado anteriormente.
¿Para qué? Para mejorar nuestra historia clínica. Hay datos donde también podemos hacer pruebas de sensibilidad, incluso se puede administrar menos cantidad de la inicial. Un ejemplo con la lidocaína, si a lo mejor utilizan 3 mililitros, empezar con 0,5 o 1 mililitro y vemos cómo fue la reacción. Si vemos que no hay hiperemia, no hay edema, no hay ninguna reacción, podemos proceder. Y lo más importante es entrenamiento del personal. Es importante que ustedes adquieran un entrenamiento de BCLS o ACLS para que ustedes no se asusten en ese momento y empiecen a responder, ¿no? La reducción del riesgo implica un enfoque integral para garantizar la seguridad del paciente. Por eso es importante. Y bueno, la capacitación del personal es fundamental para asegurar que cada miembro del equipo esté preparado para identificar y manejar un choque anafiláctico de manera eficiente, y esto nos puede salvar vidas. Y aquí finalmente está el algoritmo con las dosis, como les vuelvo a comentar, el ABC, ya sabemos, hay que identificar el alergeno, retirar el alergeno, tomar los signos vitales de nuestro paciente, verificar si ese paciente está con datos de taquipnea, hipotensión, hay que colocarlo en decúbito supino, administrarle inmediatamente oxígeno si tenemos una saturación por debajo del 92%, hay que canalizar una vía vascular si es necesario, no vamos a perder tiempo si yo ya estoy viendo datos de anafilaxia, que ya habíamos comentado, que tuviera compromiso respiratorio, sibilancias, disnea, estridor, datos de angioedema, que tuviera datos de hipotensión. En ese momento, yo inicio la adrenalina intramuscular, mi primera dosis, ya lo comentamos a nivel del músculo. Hablamos al sistema de emergencia. Si vemos que no mejora, pasamos una segunda dosis de adrenalina intramuscular en lo que estamos buscando nuestra vía vascular y volvemos a revalorar el ABC. ¿Cómo va el paciente? ¿Mejoró el estridor? ¿Mejoró la disnea? ¿Mejoró la dificultad respiratoria? ¿Mejoró la presión? No mejora, volvemos nuevamente el algoritmo. Hay que volver a administrar adrenalina, hay que volver a iniciar vigilar cómo va la presión, iniciar fluidoterapia y ya en su defecto, eh, aquí incluso nos agrega nebulizaciones con salbutamol en caso de que empiece con datos de broncoespasmo. Sin embargo, si no tiene un nebulizador, con que tengan la adrenalina es más que suficiente porque la adrenalina también nos va a mejorar el broncoespasmo, nos va a producir broncodilatación. Y si no hay respuestas, pues ya como les vuelvo a comentar, la adrenalina intramuscular, seguir con la expansión de líquidos, usar broncodilatadores. Podemos utilizar salbutamol en spray, lo podemos utilizar. Aunque la penetración y el mecanismo más lento, pero lo podemos utilizar, ¿no? No hay ningún problema. Y finalmente, estas son las dosis que podemos utilizar de adrenalina, ya sea subcutánea, ya sea intravenosa. Ya les di la dosis de la adrenalina intramuscular. Los demás, aquí está la dosis de la hidrocortisona y la dosis de salbutamol nebulizado. Lo que es la descloframida y lo que es el glucagón, pues eso ya lo vemos a nivel hospitalario y no todos los hospitales cuentan con estos medicamentos. Entonces, como puse en esta última diapositiva, los fillers o el Botox no son malos. Quien te los pone es el bueno o el malo. Aprende a ir con médicos con ética y médicos que constantemente se quieran capacitar y que quieran actualizarse. ¿Para qué? Para evitar justamente complicaciones de los pacientes, ¿no? Al final de cuenta tenemos que hacer, nuevamente les vuelvo a decir, una buena práctica médica. El enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del saber. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Doctora Jessica, pues muchísimas gracias. La verdad es que la ponencia fue muy ilustrativa, muy gráfica, muy dirigido hacia el consultorio. Pues como ven, es importante tener pues los medicamentos que nombró la doctora Muñoz, como es adrenalina, hidrocortisona, dexametasona, soluciones, para canalizar al paciente. Y pues sí, a lo mejor si no hay un tanque de oxígeno, pues por lo menos un concentrador o algo con lo que podamos solventar lo que llega una ambulancia, ¿no? Y pues
estas reacciones alérgicas son muy comunes y nos pasan, comúnmente nos llegan al servicio de urgencias. No sé si recuerdas hace 2, 3 años que nos llegó una paciente que súper complicada por pues un médico se atrevió a hacerle como una liposucción, ¿no? Y llegó con las heridas abiertas y que llegó a la UCI. ¿Sí recuerdas del asistente y así? Sí, de hecho, incluso este paciente hizo tromboembolia pulmonar y hizo tromboembolia grasa. O sea, fue secundario a que un émbolo de grasa justamente se fue a la arteria pulmonar y por una mala aplicación, pues casi pierde la vida. Sí, así es. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda sobre las dosificaciones, eh, algo que quiera compartir, alguna experiencia que les haya pasado quizá en el consultorio, el compartir cómo lo resolvieron, eh, y pues ver esas áreas de oportunidad, ¿no? Recuerden que este, este taller o esta presentación es para encontrar esas áreas de oportunidad y poder ser mejores cada día en nuestra consulta y evitar esta complicación. Y a veces estas complicaciones no es porque seas malo. Las complicaciones se pueden presentar y está escrito en la literatura. Y de hecho, pues ayer platicaba yo con la doctora Muñoz de que hay muy pocas publicaciones de medicina estética. Entonces, pues de cierta manera eso nos, nos respalda en el decir, bueno, lo que ha pasado es lo que está escrito y pues todo lo demás no se sabe, ¿no? Pero eso no nos exime el saber cómo poder resolverlo. O sea, nuestra excelencia está en el que debemos esperar siempre una complicación o no esperarla, más bien saber cómo resolver esa complicación y no el decir, pues no sé qué pasa y váyase al hospital más cercano que encuentre, esto no tenía que pasarle ni nada, ¿no? O sea, tenemos que aprender a resolverlo. Veo varias gente que está levantando la mano, pueden prender su micrófono para para poner sus dudas, mientras en el chat te comparto que excelente ponencia, que si compartimos, muchas felicidades, excelente, muchas gracias, gracias doctor, excelente Muchas gracias. ponencia. Hay una, dice, disculpe, Edna Saori Garza, dice, disculpe, yo tengo una duda, ¿se aplica la adrenalina subcutánea y aparte intramuscular? Me perdí un poquito con indicación intramuscular y con jeringa de insulina. Le comento, acuérdense que aquí pues a veces no tenemos el acceso vascular inmediato, entonces nuevamente la aplicación ideal es más que la subcutánea será la intramuscular, porque la intramuscular tiene un efecto de 5 minutos, casi es inmediato. Entonces lo que vas a hacer es que con una jeringa de insulina vas a tomar lo que es la ámpula de adrenalina, que es de 1 miligramo. Esta ámpula va a equivaler a 10 unidades de insulina en una jeringa. Entonces, lo que tú vas a utilizar o lo que vas a aplicar en lo que es el muslo solamente son inicialmente 5 unidades. A los 5 minutos ves la respuesta, nuevamente la ABCD, no mejora, volvemos a aplicar otras 5 unidades en lo que es el muslo. No sé si tengan alguna duda. A nivel subcutáneo, se tiene que utilizar en lo que es, puede ser en el brazo o también puede ser en el muslo, pero es a nivel del tejido subdérmico. Y aquí se utiliza de 0,1 miligramo por kilogramo. Como les vuelvo a repetir, el mecanismo es mucho más lento, entonces yo recomendaría que solamente fuera intramuscular o intravenoso. No sé si con eso queda claro o tienen más dudas. Sí, también dice, ¿podría repetir por favor la dosis de adrenalina? Pero bueno, ya la comentaste. Liliana Martínez comenta, en alergia a esteroides, ¿qué se podría emplear? Acuérdense que el esteroide finalmente es solamente para disminuir la respuesta inflamatoria sistémica, pero realmente eso no mejora la anafilaxia inmediatamente, porque ya como comentamos, su mecanismo de acción va a ser retardado, o sea, realmente puede pasar de 6 a 8 horas, entonces no.
Lo que hace el esteroide solamente es disminuir la respuesta inflamatoria sistémica. Cuando hay alergia a estos, entonces solamente utilizamos lo que es las adrenalina, la infusión de adrenalina y lo que son los antihistamínicos, como la difenhidramina intravenosa. Ujú. Luis Osvaldo comenta, quiero entender que las reacciones anafilácticas del ácido hialurónico es más por la presencia de lidocaína que por su origen del ácido hialurónico. No, acuérdense que las dos pueden producir las reacciones, o sea, la lidocaína como tal lo puede producir y el ácido hialurónico también. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que es importante ahí? Igual va a decir, no sé ni cuál fue, ¿no? No sé si fue la lidocaína o si fue el ácido hialurónico. No sabemos cuál fue de las dos, entonces lo que vamos a hacer es suspender inmediatamente la aplicación de ambos. Y a veces lo que se hace ahí son pruebas de sensibilidad. Ponemos el alergeno en lo que es el brazo con una unidad o 1 mililitro y verificamos si no hay reacción o con cuál hizo reacción. Es como el tipo PPD que hacemos con tuberculosis. Así es una reacción que se hace en la piel para verificar si no es alérgico a alguna de estas dos sustancias. Pero el algoritmo es lo mismo para cada una de las causas. Lo único que sí les comento es que la literatura o el artículo que ha salido sobre toxina botulínica dice que las complicaciones por toxina, la verdad, es muy rara, como les vuelvo a repetir, porque es altamente purificada. Entonces, los efectos adversos son muy raros los que se pueden ver por toxina botulínica. Así es. Y también recordar de que en la aplicación del ácido hialurónico pueden ocurrir dos cosas. Uno, la anafilaxia por el ácido hialurónico o la lidocaína, o también tener una complicación vascular, que esa se trata de diferente manera, ¿no? Dice, gracias, muy buena presentación. Gracias, Jennifer Gómez. Me encantó la ponencia. Muchas gracias, doctora. ¿Sería posible compartir las diapositivas? Durante la ponencia no podía ver la pantalla completa, me aparecía sobrepuesta la cámara y trataba parte de la diapositiva. Claro que sí, la compartiré en los grupos, doctora. Es importante estar certificado en ACLS y tener lo básico del carro rojo estético. Hasta ahí son las preguntas que hay en el chat. No sé si hay alguien que quiera comentar algo, puede abrir su micrófono y su cámara para hacerle la pregunta a la doctora Muñoz. ¿Alguien? Dice, ¿dónde recomienda hacer el ACLS? Normalmente tenemos bueno, hay diferentes lugares donde se puede hacer. Incluso hay muchos cursos para la ACLS y BCL, pero no todos dan la certificación. Entonces, lo ideal es ir a la AJA. La AJA es quien te da las certificaciones y en la página oficial hay cursos. Ustedes se pueden meter, ver el calendario de cursos y ahí les comentan en qué fecha se puede dar. Les dan los manuales antes de iniciar el curso para que lo lean y ya después hacen lo que es la práctica y el examen final para la certificación. Así es. Dice, dosis IV de la insulina, pero, doctora Rocío Ramírez, ¿pero para qué quiere saber la dosis de la insulina? Yo creo que se equivocó. Yo creo que Sí, intentó poner la jeringa de insulina. jeringa de insulina, acuérdense, no es nada que ver con la insulina, Ok, sí, sí solamente dice, es perdón de adrenalina, dosis de adrenalina, IV. IV de 0,1 miligramos por kilogramo, pero eso ya cuando empezamos una perfusión, o sea, una infusión de adrenalina. Ujú. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Nadie. Bueno, me parece que por ahí ya está la doctora Grace, eh, que es la presidenta nacional de la sociedad. No sé si me está escuchando. Doctora Grace, ¿te encuentras por ahí? José Rincón dice, doctora, ¿recomienda monitoreo cardíaco después de usar la adrenalina y por cuánto tiempo?
El monitoreo cardíaco es fundamental, pero sabemos que no todos contamos con un carro rojo y tampoco con un desfibrilador. Con que tú tengas tu oxímetro por lo menos y tengas un bomanómetro para estar tomando constantemente la presión arterial, la oxigenación y la saturación, es más que suficiente. Acuérdense que el ABCD se tiene que estar dando cada 5 minutos una vez iniciada la dosis de adrenalina. Así es, todos quisiéramos un consultorio super equipado con un carrito de paro, monitor cardíaco y que quizás sería lo ideal, ¿no? Eh, Sin embargo, pues a lo mejor quien no pueda tener todo eso en su consultorio, por tener lo básico, indispensable para poder resolver estas urgencias y pues no tener sorpresas, ¿no? En el que después vengan demandas, que venga la COFEPRIS, que vengan diferentes situaciones que puedan salir de nuestras manos. Pues bueno, muchas felicidades a todos los que entraron. Qué bueno que se dieron el tiempo para poder tomar este tema. Esperamos que les haya servido y que puedan utilizarlo pues cuando sea necesario, ¿no? No en cada consulta, pero sí que sea necesario. Muy importante, como dijo la doctora Muñoz, hacer una buena anamnesis para tener conocimiento de todo lo que se pudiera presentar. Doctora Muñoz, muchísimas gracias. Fue una excelente ponencia, muy ilustrativa. Como siempre, Jessy, muchas gracias por ese apoyo. Y pues a lo mejor más adelante te estaremos molestando para alguna otra presentación. No, muchas Gracias, gracias, doctora. Perdón, muchas no gracias sabía por cómo prender invitarme. mi micrófono. Ah, ya está la doctora Grace. Bien. Sí, aquí andamos, lejos, pero aquí andamos. Doctora, de verdad creo, Cristian, este proyecto es bastante bueno, que no solamente nos enfoquemos en medicina estética. Y enhorabuena, Cristian, ahora sí que por tus ganas de que la sociedad siga creciendo. A ambos les agradezco mucho que la verdad es que México está muy comprometido, lleva mucho movimiento y creo que estas clases que no son de medicina estética, pero que definitivamente el médico estético sí lo tiene que saber. Entonces, me encanta. Yo creo que sí hay que organizar más. Ya tenemos ahí a un cirujano y vamos a estar viendo próximamente capacitaciones en infectología, que eso sí es primordial. En infecto, cómo manejar bacterias aerobias, anaerobias, cómo se dan las contaminaciones cruzadas, las contaminaciones más frecuentes por mesoterapias, también cómo se hacen los aseos quirúrgicos, manejos quirúrgicos, eso lo dará parte de un cirujano y también algo muy importante, lo que es la desinfección y el manejo adecuado de residuos peligrosos en nuestras instalaciones. Entonces son creo que temas que no les damos la importancia hasta que algo falla o algo pasa y se sale de control todo. Entonces, doctor Cristian, le agradezco mucho el apoyo y doctora Muñoz, excelente. No vi su plática, acabo de llegar al hotel, entonces, pero por los comentarios supongo que estuvo muy buena. Yo creo que la vamos a tener que repetir. Sí, cuando gusten. Pues Pues doctores, nuevamente, felicidades a todos y me gusta que se estén comprometiendo. Sin embargo, somos mil y tantos médicos y solamente vi conectados como a 40 o 50. Entonces, ustedes también como compañeros en los grupos vayan motivando, incentivando que se unan más médicos. De nada sirve que seamos 2000, 3000 si las ganas de aprender son mínimas, ¿no? Entonces, como veníamos platicando ahorita varios compañeros, el hecho de que a un médico le vaya mal, que un médico sea expuesto en redes sociales, que sea expuesto en la televisión o cosas así, cada día es más feo porque cada día conozco más a las personas que están siendo expuestas en canales de televisión o en notas amarillistas. Y eso es preocupante porque quiere decir que le puede pasar a cualquiera ya. Y en algo que tenemos que trabajar es no dejar huecos, y eso de huecos me refiero a cada uno de los médicos
No permitir que mi compañero de al lado no se esté capacitando o no tome las cosas como con la seriedad de vida que es la medicina estética. Entonces, por favor, cada vez que tengan reuniones en sus estados, que tengan convivencias con otros médicos, que vayan a alguna cena, que los invite algún médico, ingrésenlos a la sociedad, pero también empiecen entre sus pláticas como compañeros y amigos a hacerse responsables, a hacer conciencia de que este año viene muy pesado para nosotros como estéticos y que sí o sí, porque no es una cuestión de libertad, sí o sí tienen que estudiar, tienen que tener excelencia académica, ¿no? El mismo sistema y la forma en que nos están juzgando las otras especialidades no nos permite tener fallas, no nos permite equivocarnos, no permite que tengamos alguna equivocación o algún problema. Tenemos que estar excelentes en conocimientos y en habilidades técnicas. Entonces, por favor, siempre saquen a colación ese tipo de pláticas y literalmente, si no fue por las buenas, hay que obligar a toda la comunidad a que esté presente en los talleres. Es algo que Cristian y yo y otros médicos del norte que me han dicho, has sido muy tranquila, Grace, tienes que tener mano dura. O sea, hay que aumentar la afluencia a los talleres. Tienen que, tú ya sabes, Cristiana, yo te vi que hiciste difusión, todos y cada uno de ustedes, de los que están ahorita en la capacitación, tienen el compromiso de que si ya vieron reposteado un taller, bueno, pues se lo manden a todos sus amigos y que se recuerden de forma privada o en los grupos de que va a haber una ponencia, porque son 40 médicos que no son malos, sin embargo, somos una sociedad grande. Y creo que también por respeto de los ponentes, el esfuerzo que ponen y el tiempo, deberíamos de mínimo estar teniendo sesiones académicas por arriba de 100 asistentes. Entonces, pues Sí. eso es todo, doctores. Ando Grinch. Muy bien. Pues Cristian, gracias por todo. Y a la comunidad de Ciudad de México, de verdad, gracias porque están muy organizados. muchas gracias. Y pues bueno, la doctora Muñoz igual tenía el interés porque tiene algunos compañeros y conocidos médicos estéticos. Me pidió el que si podía compartir la liga. Y le dije que sí, que compartiera la liga, igual que comparta mi número, si es que no están agregados a la sociedad para que los podamos agregar. Entonces, Exacto, están por compárteles mi estados, número. doctora. Ajá. El doctor Cristian es el representante de la Ciudad de México, él es el presidente. Y lo ideal es que estén en un grupo nacional a donde pueden convivir con toda la República y en un grupo estatal para que se enteren de todos los proyectos que se están llevando por estado. Entonces, usted, doctor Cristian, creo que usted es administrador de su grupo nacional, ¿verdad? Así es. Ajá, para que les mande la liga del grupo nacional. Sí, claro. Y Te ya lo mando. después les los segmenta para que les mande las ligas de las estatales. Claro que sí, doctora. Ok, pues muchas gracias, doctora, de verdad, orgullosa de que cada día haya más compromiso con esto de la medicina estética. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Jessy, muchas gracias. Que tengan un excelente día y pues a seguir capacitándolos, a seguir haciendo difusión de estas pláticas y talleres para seguir creciendo como sociedad, para seguir creciendo de una manera profesional. Excelente día y hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias por invitarme. Super, doctores, pues que tengan un excelente día. Cuídense mucho y hay que seguir estudiando. Bye. Bye.